¿Cómo está, hermano? Dios les bendiga. Buenos días. Hoy día jueves 10 de septiembre y vamos a tener este espacio, este tiempo para poder compartir el TCD del día de hoy. Así que acompáñenme, vamos a leer el TCD del día de hoy. Estamos en Jeremías, capítulo 30, versículo del 12 al 24. Y vamos a leer qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. La palabra de Dios empieza diciendo lo siguiente: Así ha dicho Jehová: incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicina eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque te herí como hiere un enemigo con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de tus muchos pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán devorados todos los que te devoran, y todos tus adversarios. Todos ellos irán al cautiverio, pisoteados serán los que te pisotearon. Y a todos los que te despojaron, yo los entregaré al despojo. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será sentado en su lugar. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Yo castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su soberano, y de en medio de ella saldrá su gobernante. Lo haré acercarse, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Entonces vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. La tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara se cierne sobre la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final los días entenderéis esto. Qué tremendo estos textos que leemos en Jeremías. El pueblo de Dios había sido aprisionado. El pueblo de Dios habían aparecido opresores que por la misma multitud de los pecados del pueblo, como consecuencia de desobedecer a Dios, como consecuencia de hacer su propia voluntad. Y esto nos lleva a meditar en lo siguiente: el pecado trae consecuencias. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Y lo que ocurrió con el pueblo de Judá fue que fue castigado por el juez justo, debido a la multitud de sus pecados, de sus iniquidades. Porque algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es que Dios nos ama. Dios es amor. Pero Dios no es ajeno a la justicia que Él ejerce como consecuencia de nuestros pecados. El pueblo de Dios fue atacado por adversarios, por naciones contrarias que le tenían jurada guerra por muchos años, por muchas generaciones. Y muchos de los pueblos que eran aliados del pueblo de Dios le dieron la espalda. Comenzaron a olvidarse de los pactos que habían hecho. El pecado del pueblo había hecho que simplemente se quede solo y que fuese un espacio centro para que sus pueblos enemigos puedan tomar ventaja y puedan esclavizarlos, puedan simplemente quitarle lo que Dios les había dado. Finalmente Dios les había dado todo lo que ellos tenían. Qué importante es que nosotros como creyentes podamos reconocer
en nuestras debilidades, y en nuestras debilidades poder buscar a Dios, poder pedirle que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. El pueblo de Dios, en muchas oportunidades de la Biblia vamos a ver que ellos pensaban que podían hacer su vida lejos de Dios, de aquel que los había librado de Egipto, aquel que los había librado de muchas plagas. Y simplemente el pueblo de Dios fue olvidado por los aliados. Ahora, sin embargo, aun cuando Dios es justo, aun cuando Dios no olvida lo que nosotros hacemos, ¿sí? Dios estaba tomando en cuenta lo que su pueblo estaba haciendo contrario a Él. Pero Dios, aun a pesar de eso, Él dispone de ese tiempo para que sea un proceso de quebrantamiento. Un proceso donde el pueblo pueda reconocer quién era Dios y quién eran ellos para Dios. Qué espectacular es ver que Dios, aun a pesar de nuestros pecados, Él nos está dando oportunidades para poder regresar a Él, para esforzarnos por vivir una vida que a Dios le agrade, pero cerca de Él. Muchas veces podemos llevar nuestro cristianismo transformado en religión, donde ya no necesitamos pasar tiempos con Dios, ya no necesitamos acercarnos para arrepentirnos, ya no necesitamos buscarle. Esto es lo que al parecer le estaba pasando al pueblo de Dios. Se habían olvidado de su Dios y como consecuencia estaban pasando una situación muy difícil, muy terrible. Si nosotros regresamos al versículo 16, y que es uno de los versículos más dolorosos que leo, es que: pero serán devorados todos los que te devoran, y todos sus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Pisoteados serán los que te pisotearon, y a todos los que te despojaron yo los entregaré al despojo. Miren, aun a pesar de lo doloroso de este proceso para el pueblo de Dios, Dios no se había olvidado de ellos, como Dios no se olvida de nosotros. Dios no se había olvidado de ellos. Y en el versículo 17 les da una promesa. Y es una promesa justamente que les va a traer beneficios. Y es que yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas. Miren qué tremenda promesa Dios le está dando al pueblo de Dios. Le está diciendo: aun cuando yo sé lo difícil que ha sido este camino a consecuencia de tus pecados, yo no te dejo solo. Yo no te dejo solo. El Señor Jesús en su palabra nos promete que Él estará con nosotros hasta el fin. Aún en los momentos que le hemos dado la espalda a Dios, o aún en los momentos que hemos pecado, Dios no nos da la espalda. Y una figura que a mí me encanta de esto que les comparto es la parábola del hijo pródigo. Aun cuando el hijo pródigo había sido desobediente, había pecado en contra de Dios, en contra de su padre, aun cuando se había gastado todo el dinero de su herencia, aun cuando se había ofendido a su padre con sus actos, el padre siempre estuvo esperando la oportunidad para abrazar a su hijo, para sanar sus heridas. Porque cuando el hijo pródigo estuvo trabajando con los cerdos, seguramente había bajado de peso, seguramente estaba enfermo, porque ni la comida de los cerdos podía tomar para alimento. Pero a pesar de eso, su padre lo recibió. A pesar de eso, su padre lo amó. A pesar de eso, el padre estuvo con él. Lo que está haciendo Dios en Jeremías, le está diciendo al pueblo: yo voy a sanar tus heridas. Yo no he olvidado de las promesas que te he hecho. Dios no se ha olvidado de las promesas que nos ha hecho. Dios no se ha olvidado del amor grande manifestado a través de Jesucristo en una cruz. Dice la palabra: yo haré venir sanidad sobre ti. Aun cuando la ira de Dios estaba manifestada en este castigo al pueblo de Dios, aun a pesar de todo esto, Dios cumple su promesa
Y es la que dice, y yo haré volver en el 18, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. A pesar de las situaciones difíciles que podemos sobrellevar a consecuencia de nuestros pecados, Dios es misericordioso. Dios sigue siendo bueno. Dios permite estas situaciones no para castigarnos para destrucción, sino porque justamente espera que nosotros reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso en el versículo 22 dice la palabra: entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios está reafirmando la promesa que le hizo al pueblo de Dios. Ustedes son mi pueblo. Y está reafirmando que yo soy el protector. Yo soy el que los cuida. Yo soy el que sana sus heridas. Yo me encargo de ustedes. Dios conoce las necesidades de su pueblo. Dios conoce nuestros pensamientos más profundos. Conoce lo que hay en nuestro corazón. Y a pesar de todo eso, Dios les está diciendo: ustedes son mi pueblo. Yo me hago cargo de ustedes. Dios, en su amor y en su misericordia, se hace cargo de nosotros. Lo que el Señor está esperando, que nosotros podamos reconocer quién es Él. Podamos reconocer que Él es Dios. Podamos reconocer que necesitamos de Dios. Muchas veces en nuestra vida como cristianos es importante en todo momento reconocer nuestra dependencia. Necesitamos de Dios. Lo necesitamos. Sea la cantidad de años que nosotros estemos en la iglesia, sea la posición de autoridad que tengamos en el servicio a Dios, es importante reconocer la dependencia. Necesito de Dios. El pueblo de Dios por momentos, aquí en Jeremías, sé que estaba volviendo independiente de Dios. Pero saben, la palabra de Dios dice que nosotros nada podemos hacer lejos de Él. Y es donde la Biblia habla en esa parábola, ese enfoque de la vid y los pámpanos. Nosotros no podemos hacer nada lejos de Él. Y Él es la fuente de nuestra vida, es el centro de nuestra vida. Le necesitamos para vivir, le necesitamos para cada cosa que hagamos en nuestra vida. Pero es importante reconocerlo. Y aun cuando hubiésemos pecado, Dios es misericordioso para perdonarnos, aquel que se arrepiente, porque Dios es bueno. Dios es muy bueno. Aún sean las circunstancias que pasamos a consecuencia de nuestras malas obras, pero es momento, no sé cuál es la situación de los que estamos en ese momento viendo este video del TC del día de hoy jueves, pero es momento de recapacitar y regresar a Dios. Porque saben, la vida pecaminosa trae consecuencias. Trae consecuencias. Y quiero enseñarles esto. Estas gotas que ustedes ven acá, que alguna vez lo he contado, estas son las consecuencias de mis pecados cuando no tenía a Dios en mi vida. Son las consecuencias por pensar que podemos vivir lejos de Él. Tengo que echarme todos los días estas gotas, por si no los ojos me molestan. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque justamente consecuencias de mi pecado. Y cada vez que veo estas gotas, me acuerdo que mi dependencia es de Dios. Cada vez que veo estas gotas, me acuerdo de dónde Dios me sacó. Cada vez que veo esas gotas, me acuerdo y digo, mi vida depende de Dios. Porque aun cuando muchas veces he querido depender de mis fuerzas, depender de mi conocimiento, depender de lo que yo creo que sé, Dios permite una situación donde nuevamente me dice: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos que vivir dependiente de Él, amando a Dios, esforzándonos por ser fieles a Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Que nosotros podamos aprender del pueblo de Dios. Que aun cuando fue un pueblo amado, el pueblo escogido por Dios, pero también fue un pueblo rebelde y desobediente. Que no nos pases en nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, es mejor tirarnos sobre la roca, que es un símbolo de que estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios, a que la roca caiga sobre nosotros y nos despedace. Y eso créanme que no quiero.
Vamos a hacer una oración para poder terminar este tiempo de TCD del día de hoy. Señor Jesús, te doy gracias por este espacio. Gracias por este TCD, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites que a través de tu palabra podamos nuevamente tomar esa promesa que tú nos diste, es que tú eres el que sana nuestras heridas. Tú eres el que nos hace regresar del cautiverio, Señor, a la tierra que nos prometiste. Señor, gracias porque en tu palabra dice que somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos si nos hemos alejado de ti. Perdónanos, Señor, si hemos permitido o estamos permitiendo pecado en nuestra vida que traerá consecuencias. Señor, venimos delante de ti y nos humillamos y reconocemos que tú eres nuestro Dios, que te necesitamos. Te necesitamos en cada área de nuestra vida. Señor, posiciónate en nuestro hogar. Posiciónate en nuestro corazón. Señor, entra a nuestra casa. Señor, dirige nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. Y por sobre todas las cosas, a poder ser obediente. A poder ser fieles a ti en todo tiempo, Señor. Y que aún en los momentos de debilidad, Señor, sea tu palabra la que nos sostenga. Sea tu palabra, Señor, la que nos ayude a ser santos cada día, a esforzarnos, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están, señores, participando de este tiempo devocional. Que tu palabra, Espíritu Santo, nos ministre a lo largo del día. Que tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, pueda hablarnos a nuestro corazón en forma muy personal, Señor. Y si hay situaciones que tenemos que seguir entregándote a ti, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, porque queremos ser ese pueblo escogido, fiel, Señor, y que te ama, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, por este tiempo. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Bendiciones.